Soy Jorge Esteban Hernández Coronado y el día de hoy voy a hacer una explicación barra recapitulación de todos los temas abordados en la mesa panel de la clase de historia. Comencemos. Se encontraba en un estado muy deteriorado, por lo que a principios del siglo V el imperio no pudo hacerle frente a sus invasores y colapsó. El ambiente de inestabilidad que ocasionó la caída del Imperio Romano de Occidente afectó el comercio y la vida urbana, pero aún así, estos lograron sobrevivir en buena parte a las invasiones germánicas gracias a que el Mediterráneo continuó abierto al comercio. Sirvieron principalmente como barreras aduaneras, las cuales protegían los intereses comerciales de los ciudadanos. Las murallas en la mayoría de Europa continental se usaban con el fin de proteger las riquezas de las ciudades. Sin embargo, en Inglaterra, gracias al periodo de paz que se vivía en la isla, el uso de defensa militar que se le daba a las murallas se redujo enormemente, lo que dio lugar a que pasaran a servir principalmente como barreras aduaneras. Teniendo en cuenta que lo que diferenciaba a una aldea medieval de una ciudad medieval era que esta última adquiría la función de centro del comercio local y por consiguiente operaba a grandes rasgos como un mercado gigante, ya que esto era lo que le permitía enriquecerse, considero que la principal razón de ser de las ciudades medievales era el comercio y la producción, ya que estos eran sus principales motores de crecimiento y desarrollo. Eran dos. El primero, en el que el mercado ocupa una plaza destinada a este único fin, normalmente en el centro urbano, y el segundo, en el que el mercado se sitúa en un ensanchamiento de la calle principal. En Europa continental era usual que los edificios que rodeaban la plaza tuvieran la misma altura y estuvieran unidos en planta baja mediante soportales, mientras que en Gran Bretaña los soportales se dejaban de lado. En el 395 después de Cristo, adoptó las circunscripciones administrativas del imperio como base de su organización, haciendo corresponder a cada diócesis unas civitas, manteniendo de esta manera la continuidad de la vida urbana. Una aldea medieval se convertía en una ciudad cuando adquiría la función secundaria de centro del comercio local y desarrollaba algún tipo de industria especializada en pequeñas dimensiones, que contara con una economía fuerte. Esto se lograba al estar ubicada en una posición geográfica conveniente, como las carreteras de paso, lo que atraía a la clientela. Al contar con mayor prosperidad, podían permitirse una mejor infraestructura y capacidad productiva, lo que se traducía en una mejora de la calidad de vida de las personas y en un aumento de la población. Se debe a que ambas eran las mayores casas de estudios dentro de Gran Bretaña. También la ciudad de Oxford contaba con una economía dentro de las rutas comerciales, mientras que la ciudad de Cambridge tenía un papel importante como exportador de lana. La estratégica ubicación de la ciudad junto a sus fortificaciones y sus fosos naturales, ya que gracias a estos fue que el rey Eduardo la volvió una plaza inglesa fuerte del sistema de Burgos. La existencia de escuelas monásticas y la disponibilidad de edificios vacantes en la zona del viejo puerto fluvial se hicieron siguiendo los tres mismos principios. 1. Se trataba de fundaciones urbanas planeadas. 2. El sistema reticular de subdivisión rectilíneo era el que utilizaban. 3. El incentivo principal para establecerse era la donación de un terreno edificable dentro de la ciudad. Las bases galesas contaban con una proporción de familias inmigrantes inglesas, llevadas a Gales como parte de una política de colonización. Las Bastillas francesas se conformaban de un reagrupamiento de las poblaciones de los caseríos en las aldeas. La extensión de la fe del Islam y los beneficios materiales derivados de la conquista. El Papa, el Obispado y el Sacerdote. La dinastía de los Capetos. Asentó las bases de la Casa Real, conquistó el Ducado de Borgoña y celebró el Concilio de Puy, que supuso el inicio del movimiento de la paz de Dios, que tenía como objetivo la pacificación del país. Gracias a la debilitación del poder imperial germánico y que se coaligaron en la Liga de Lombardo. Fue una alianza de ciudades italianas para hacerle frente a las invasiones del Imperio Germánico.
para debilitar el poder imperial del Imperio Germánico. Fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Entre los siglos XI y XIII, gracias al incremento de su capacidad de producción, el aumento de la población y el crecimiento de las ciudades. Eran tres: la nao, el cual era el más lento pero el más común; el coq, que era el que tenía la mayor capacidad de carga; y la galera, el cual era el más veloz. Fue un guerrero y conquistador mongol que logró unificar y someter a varias tribus del norte de Asia, de su misma etnia, por medio de la crueldad y el terror, logrando formar el mayor imperio terrestre. Gracias a la movilización de personas a gran escala que suponía para visitar aquellos lugares que se consideraban santos, se terminaron fundando ciudades, se difundieron la cultura y nuevas formas de economía y se crearon obras de arte y monumentos arquitectónicos. Eran una especie de perdón por sus pecados y por lo tanto un medio para alcanzar la salvación eterna. En ese entonces eran muy comunes las pestes bubónicas primarias, las cuales se dividían en varios tipos. La razón por la que la peste negra terminó teniendo este nombre en particular fue porque aquellos que la padecían sufrían de una gangrena que dejaba ennegrecidas partes de su cuerpo. Entre 1346 y 1347. A mi parecer, fue debido a que es más fácil asociar los hechos con ese nombre, pero en sí dicho nombre no representa la realidad del suceso. En primer lugar, no duró 100 años, más bien duró 116 años, y en segundo lugar, porque tampoco fue una guerra en el sentido estricto de la palabra, ya que, lejos de ser un enfrentamiento ininterrumpido entre dos contendientes, en realidad consistió de una serie de enfrentamientos militares y diplomáticos breves con largas treguas de por medio. Fueron principalmente tres: el comercio, la predicación y detener las oleadas invasoras provenientes. A una serie de rutas comerciales que permitieron la circulación de bienes y personas por todo el continente asiático, comunicando diferentes regiones de la antigüedad. Al fundador del Islam. La caridad, la generosidad y la clemencia. Una de las principales razones fue que contaban con una organización militar muy fuerte, realizando incursiones rápidas, cuyo único fin era el pillaje y obtener un botín. Esto les daba una gran ventaja estratégica, que les permitía dominar las rutas comerciales. Aparecieron entre el 800 después de Cristo y el 1050 después de Cristo. Fueron una dinastía musulmana de origen turco. Según investigadores, provienen del noroeste de la India, en el reino Gusurate, en la provincia de Tata. Las causas de la migración no se han podido determinar del todo, pero se cree que lo más probable haya sido por la actividad bélica de la zona.